Buenos días, mi nombre es Marisol Herboso y el nombre de mi compañera es Luz Hermosa Vivanco. Y el día de hoy le vamos a hablar sobre la bacteria Helicobacter pylori. Vamos a comenzar hablando la introducción. El Helicobacter pylori es una bacteria gram negativa de crecimiento lento que infecta el epitelio gástrico y es una enfermedad infecciosa y crónica que actualmente ha llegado a afectar a más de la mitad de la población mundial de cualquier nivel socioeconómico y en diferentes periodos. Se transmite de persona vía oral-oral y fecal-oral. Esta bacteria vive exclusivamente en el estómago humano, siendo el único organismo conocido que puede subsistir en un ambiente extremadamente ácido. Hace más de un siglo se realizaron experimentos donde encontraron bacterias espirales en estómagos humanos. Iniciando en los años 80, los médicos científicos Barry Marshall y Robin Warren fueron los que descubrieron la presencia de bacterias curvadas en biopsias gástricas de pacientes con gastritis y úlcera péptica. Fue uno de ellos que tuvo el valor de ingerir un cultivo de Helicobacter pylori aplicando los postulados de Koch, confirmando al 10º día el crecimiento de una gastritis activa que no existía. A partir de ese experimento, se han realizado múltiples trabajos para tratar de investigar el curso de la infección por el descubrimiento de la úlcera péptica. No es una enfermedad crónica, sino que puede ser curada con pautas de tratamiento con antibióticos y con inhibidores de la secreción ácida. Planteamiento. ¿El Helicobacter pylori es una bacteria altamente contagiosa? Efectivamente, ya que más de la mitad del mundo ha sido infectada por esta infección del Helicobacter pylori. Muchas investigaciones que se realizaron en pacientes se han publicado. ¿Cuáles son las formas de transmisión? El Helicobacter pylori se adquiere generalmente en la infancia y se relaciona con mayores casos por la condición económica y falta de higiene en los alimentos. La infección es adquirida por la ingestión oral de la bacteria y transmitida principalmente dentro de las familias en la infancia temprana. Las parejas de las personas infectadas tienen mayor riesgo de infección. También puede ocurrir cuando alguien toca un objeto contaminado, como una toalla, y luego se lleva a las manos y a la boca. La opción de transmisión vía oro-oral se propuso por el hallazgo del Helicobacter pylori en la placa dental y en muestras de saliva. En la transmisión por vía orogástrica se asocia a ciertos casos de brotes ocurridos por la falta de desinfección en adecuados equipos donde se realizan estos procedimientos. Por la vía de transmisión feco-oral se compara la prevalencia de Helicobacter pylori en países desarrollados con países en vía de desarrollo por las altas tasas de enfermedades diarreicas. Existen informes sueltos sobre los aislamientos de las bacterias a partir de las heces y de tal método ha sido descrito en el procedimiento de aislar el Helicobacter pylori. La diseminación de la bacteria por medio de las heces de los pacientes infectados podría ser por las moscas, ya que actúan como vectores. Por tal motivo, se ha documentado la sobrevivencia de las bacterias por medio de los experimentos realizados en moscas infectadas con cultivos de Helicobacter pylori, así como también se ha hallado el genoma de la bacteria en moscas infectadas naturalmente. Justificación. Debido a sus características, el Helicobacter pylori se adecua al nicho ecológico de la mucosa gástrica, permitiéndole entrar dentro del moco, nadar, atacar a las células epiteliales, escapatoria de la respuesta inmune y como resultado la colonización y transmisiones persistentes. El Helicobacter pylori causa una continua inflamación de la mucosa gástrica. La respuesta inflamatoria inicialmente consiste en el reclutamiento de neutrófilos, seguido por linfocitos T y B, células plasmáticas y macrófagos. La gastritis crónica se desarrollará en todas las personas persistentes colonizadas, pero del 80 al 90% nunca tendrán síntomas. Los pacientes con una secreción ácida elevada son más propensos de tener gastritis antral preferentemente que los que predisponen a las úlceras duodenales. Los pacientes con una secreción ácida disminuida generalmente desarrollan gastritis en el cuerpo del estómago.
que los que predisponen a la úlcera gástrica y pueden iniciar una secuencia de eventos que en casos raros conducen al carcinoma gástrico. La infección del Helicobacter pylori induce la formación del tejido linfoide mucosa asociado en la mucosa gástrica. La relación causal entre esta infección y la úlcera gástrica o duodenal ha sido demostrada por la influencia favorable de la erradicación del Helicobacter pylori en la evolución de la enfermedad ulcerosa. Objetivo. Antiguamente se creía que el estómago era un sitio inhóspito para cualquier microorganismo, ya que posee un pH ácido de -4, lo cual se le considera como un bactericida que puede eliminar a muchas bacterias que llegan al estómago por la ingesta de alimentos o bebidas. Sin embargo, en los años 80 se inició una serie de estudios que llegarían a cambiar el concepto de que la mucosa gástrica estaba libre de gérmenes. Gracias al aporte de los médicos científicos Barry y Marshall y Robin Warren, fueron los que descubrieron la presencia de bacterias curvadas en biopsias gástricas de pacientes con gastritis y úlcera péptica. Fue que uno de ellos tuvo el valor de ingerir el cultivo del Helicobacter pylori, aplicando los postulados de Koch, confirmando al 10º día el crecimiento de una gastritis activa que no existía. Avances, síntomas. En la mayoría de los casos, los procesos ulcerosos tienen una clínica que les es particular, con periodos de epigastria, ardor, dispepsia, entre otros, pero en otras circunstancias la enfermedad debuta con su complicación más frecuente, la hemorragia digestiva. Úlcera duodenal. Es más habitual que la úlcera gástrica. Es más frecuente en el hombre que en la mujer. Se observa más entre las edades de 35 y 55 años. Factor nervioso. Personas inestables, depresivas, competitivos, ansiosos e irritables. Los signos: dolor epigástrico procedido por ardor o acidez, con la característica que aparece el dolor por la madrugada y calma con la ingestión de alimentos, o soluciones alcalinas. Reaparece al mediodía antes de la comida, denominándose hambre dolorosa. Dolor a 3 tiempos, vómitos y náuseas, hematemesis o melena. En realidad, la hemorragia digestiva es más una complicación. Úlcera gástrica. Es menos frecuente que la úlcera duodenal. Es más frecuente en el sexo masculino. Aparece entre los 35 y los 64 años. Y los síntomas son el dolor epigástrico, que tiene periodicidad y horario. Es llamado dolor a 4 tiempos. Aparece después de las comidas. Suele ceder espontáneamente antes de una nueva ingestión de alimentos, pirosis, vómitos o pitosis alimentario. Hemorragia digestiva alta. Se puede presentar con hematemesis, expulsión de vómitos con sangre procedente del tubo digestivo alto. Cáncer gástrico. El cáncer gástrico temprano prácticamente es asintomático. En el cáncer gástrico avanzado predomina la pérdida de peso y el dolor abdominal. También existe la disfagia, saciedad temprana, vómitos persistentes y anemia por los eventuales sangrados. Diagnóstico por la infección por la bacteria del Helicobacter pylori. Para tener un diagnóstico confiable y fiable, se debe aplicar procedimientos apropiados, ya que el consumo de medicamentos que reducen la cantidad de ácido gástrico que producen las glándulas del estómago reduce la sensibilidad a las pruebas para el Helicobacter pylori, causando resultados negativos falsos. Se deberá suspender dichos medicamentos por el tiempo de 2 semanas antes de iniciar la prueba. Para dar un diagnóstico, asimismo, los tratamientos con antibióticos negativizan las pruebas diagnósticas para el Helicobacter pylori, por lo cual se debe evitar por el espacio de 4 semanas antes de cualquier prueba. Medidas higiénico-dietéticas. Existen muchos pacientes que presentan síntomas que se asocian con la ingesta de alimentos, en la cual hay pocos estudios de evaluaciones sobre las diferentes dietas recomendadas, como evitar ciertos alimentos, comer despacio, una adecuada masticación, evitar comidas frecuentes y abundantes. Además, se les recomienda a algunos pacientes que dejen de fumar, reducir la ingesta de alcohol y el tratamiento del sobrepeso.
ya que cambiando estos hábitos los pacientes tienden a reducir los síntomas de la enfermedad y tener un beneficio para su salud en general. Tratamiento. Entre los tratamientos farmacológicos que se disponen actualmente son los estimulantes a los factores defensivos de la mucosa, como el bismutol, los neutralizantes de la secreción ácida, antiácidos, y los inhibidores de la secreción gástrica ácida, como la ranitidina, y entre otros. Recomendaciones generales. Se le recomienda al paciente con Helicobacter pylori comer en cantidades moderadas y varias veces al día, según el orden: desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde, cena y algo antes de acostarse. Comer despacio y en un ambiente relajado. Hay que masticar bien. Descansar después de comer. Tomar suficiente cantidad de agua en pequeñas cantidades fuera de las comidas. Evitar alimentos ácidos, tomate y las bebidas gaseosas. Evitar comidas picantes, fritas y rebozadas. Se debe evitar el consumo de alimentos estimulantes como el alcohol, el café, el té y el chocolate. Conclusiones. Podemos mencionar las siguientes conclusiones sobre el Helicobacter pylori. La infección se adquiere a edades tempranas de la vida y la transmisión más importante tal vez sea la fecal oral y a través del agua. Hasta el momento no se ha descrito que haya una infección mediante la transmisión sexual. La gastritis crónica se desarrollará en todas las personas persistentemente colonizadas, pero 80 al 90% nunca tendrán síntomas. Se establecen distintas modalidades diagnósticas como hacer exámenes invasivos y no invasivos, así como también diversas pautas de tratamiento. Se sugiere, para evitar la transmisión por infección del Helicobacter pylori, estar enfocados en la campaña de salud pública. Alimentarse sano, hacer deporte, evitar el consumo excesivo de sal, así como las carnes rojas procesadas, embutidos y el consumo excesivo de azúcares y grasas. Muchas gracias.